y a todos. Bienvenidos al CITIOS, el Centro de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Y hoy, dentro de estas charlas que con cierta frecuencia vamos manteniendo, no solo para digamos, consumo interno para las personas que trabajamos en el sitio, sino abiertas a cualquiera que se quiera conectar, pues hoy tenemos el placer, desde luego es mío y estoy seguro de que después será compartido por todas y todos, de contar con José Manuel Leceta. Yo voy a hacer una muy breve reseña de él, porque su currículum es tremendamente extenso e interesante, y voy a tratar de centrarme en aquellas partes que creo que van a poner el contexto necesario para entender también lo que nos va a contar, ¿no? José Manuel es ingeniero de telecomunicaciones, comenzó su carrera en la industria espacial en finales de los 80, en el 87, primero en España, pero después estuvo en Finlandia, Francia, Japón. Se unió al CEDETI en el 92 como miembro de la delegación española ante la Agencia Espacial Europea. Y de hecho en el CEDETI fue desarrollando una carrera realmente de enorme importancia, ¿no? Asumiendo progresivamente responsabilidades más y más trascendentes hasta que fue nombrado director del Instituto Europeo de Innovación Tecnológica, el que se conoce como EIT y que tiene sede en Budapest. Y después de una exitosa trayectoria como director del EIT, se incorporó a Red.es como director general. Finales del 2016 hasta julio del 2018. Y actualmente es director de innovación de la Autoridad Portuaria de Alicante. Yo conozco desde hace años a José Manuel, tengo el placer de conocerle, pero además de ser su amigo, al menos yo le considero amigo, espero que esto sea recíproco. Y de hecho le conocí, no recuerdo exactamente cuándo, pero en mi etapa de presidente de Red Emprendia. Y lo cierto es que además de seguirle la pista y tener frecuentes contactos con él en distintos eventos, seminarios, etcétera, también hemos tenido la oportunidad, y para mí ha sido un placer y una gran recompensa a nivel de conocimiento, de poder colaborar en estudios y en publicaciones. De hecho, hoy, el otro día, en una charla de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, pero le he oído también a algunos ministros y ministras en los últimos tiempos hablar mucho de la importancia de hacer crecer a las empresas y no solo de crearlas, y de que España es un país donde crear empresas ya es relativamente fácil, y no diría cómodo, pero ya hay mecanismos, hay incentivos y hay recursos de inversión en lo que es el nacimiento, pero nuestro gran problema sigue siendo cómo las escalamos, cómo las consolidamos, cómo hacemos que las empresas al final de alto potencial innovador pues acaben siendo grandes empresas tremendamente competitivas y en definitiva creando riqueza, empleo en nuestro país, ¿no? Esta es una de nuestras carencias y a esto nosotros dedicamos tiempo y esfuerzo, incluso publicando uno de los primeros estudios, yo diría, rigurosos que sobre este tema se ha hecho, ¿no? Bueno, para mí ha sido un placer siempre la interacción contigo, José Manuel, y la verdad es que es un placer hoy presentarte aquí. Ha escrito recientemente, ya voy acabando, porque la verdad es que ya quería ser breve y no lo estoy siendo. Pero ha escrito recientemente un libro que os aconsejo. Yo aún no lo he terminado de leer completo, pero ya lo llevo muy avanzado y me parece ciertamente interesante, ¿no? Seguramente nos hablará también de cosas que están en ese libro hoy. Y el libro se titula Innovación Fractal, tiene solo unos meses de vida y realmente es una reflexión original sobre la innovación lo dice él, desde el convencimiento de que quien entiende las dinámicas de cambio que inducen la innovación y el emprendimiento estará en mejores condiciones de entender un poco mejor del mundo. Y yo añadiría que también de hacer un mundo un poco mejor. Y yo estoy seguro de que él comparte esta visión, ya que insiste en que innovar es apostar por las personas,
Y al final, pues si son las personas las que están en el centro y son el objetivo, además de la innovación, pues está claro que esto va a ser no solo por el bien individual de cada uno de nosotros, sino por el bien colectivo, en definitiva por el bien común, ¿no? Bueno, es tu tiempo, José Manuel. Después, si no te importa, daremos paso a las intervenciones, pero ahora ya conduce tú la charla como consideres. ¿No? No sé qué habrá ocurrido. Hola. Hola, José Manuel, ¿estás ahí? Bueno, definitivamente teníamos que habernos visto en persona. Sí, no, de eso no me cabe ninguna duda. Y nos hubiese encantado a todos, pero Bueno, pues nada, me imagino que habrás terminado entre tanto la exposición, ¿no? sí, sí, sí. Después ya te la cuento, pero Exactamente. Bueno, ahora solo ahora ya ya puede ir el tiempo bien. es tuyo. Como somos positivos, vamos a pensar que ya solo puede ir bien. Vamos Vale. entonces a empezar, primero de todo, dándote las gracias, Enen, porque me hubiera encantado, ya lo decías tú, vernos. Y bueno, ya que no puede ser, pues vamos a intentar darle un sentido a este rato que podamos compartir aquí. Para eso me voy a servir de unas transparencias y luego proyectarlas. Veréis que, bueno, quiere ser una exposición estructurada, también resumida, de los contenidos del libro, porque tengo la convicción, aparte de esa que apuntabas tú, que escribiendo también se sirve uno para pensar. O sea, en un momento donde se insiste en leer, es verdad que se lee de manera más fragmentaria, ¿no?, de lo que uno debiera. Yo encuentro cada vez más placer en escribir, porque escribiendo, pues digamos, uno sedimenta, ¿no?, las reflexiones, etcétera, y por eso me decido precisamente a sacar este libro. Por cierto, no quiero olvidar que uno de los artículos que escribimos juntos y firmamos, si recuerdas, forma parte del libro y ahí está también citado. Para buscar, si queréis, todavía más argumentos a los que ya apuntabas tú, a aquellos que estén dudando, no ya si comprarlo, sino leerlo, que es lo importante, ¿no? No comprar el libro, sino leerlo. Bien, entonces lo que me planteo es compartir con vosotros lo que podríamos llamar dos navegaciones alrededor de tres formas de conocimiento. De las navegaciones, si recordáis, hablaba también Ortega. En dos etapas de su vida planteaba dos navegaciones. Era también una metáfora, ¿no?, porque los griegos hablaban también de dos navegaciones, una navegación más lejana y otra más cercana. Hablaban también de cómo navegar cuando no había viento, ¿no?, cuando uno tenía la calma o debía, precisamente por la calma, plantearse otras formas de navegación. Y esto es lo que estructura de alguna manera el libro, que viene a ser una reflexión, por una parte, de la acción, de la experiencia del EIT, el instituto que dirigí durante 4 años, de 2011 a 2015, y luego la segunda navegación, que es una reflexión, porque mi convencimiento es que tan importante como hacer es preguntarse siempre qué he aprendido, y de esa manera pues ir marcando, ¿no?, un camino, y ya digo que sea también en la medida de lo posible introspectivo. Uno sale a explorar, pero luego es muy importante también observarse, ¿no?, y interrogarse siempre en la medida que se va aprendiendo con la propia experiencia. Bien, esto es lo que, ya digo, presentaría en unas transparencias, si consigo presentaros la pantalla, y lo vamos a hacer de una manera resumida para apuntar, digamos, las cuestiones que me parecen más importantes. Tú me confirmas, Enen, si se ve la pantalla. Sí, se está viendo, José Manuel. Bien, entonces, estas dos navegaciones os decía, alrededor de tres vertientes, como apuntaba, de lo que en la filosofía griega, que ahora estoy estudiando, apuntaba Aristóteles, ¿no?, como a tres formas de conocimiento. Él hablaba no solamente de la teoría y de la práctica, sino que hablaba de la teoría como una contemplación de las verdades universales y necesarias. De eso no vamos a hablar hoy, porque innovación es ejecución.
Y, por tanto, me referiré a estas dos otras vertientes del conocimiento que Aristóteles entendía como la práctica y la producción. Y esta distinción que no tenemos muy presente hoy me parece muy interesante, ya digo, para sustanciar esto que apuntaba aquí, de no solamente obrar, sino también hacer. Lo que él entendía por la producción era el ámbito de la técnica, del arte, donde el objeto de cambio se produce fuera. Y, por el contrario, la práctica, como la entendía, era el ámbito de la ética, donde el objeto del cambio es uno mismo, ¿no? En esta vertiente, como os decía, más introspectiva. Bueno, es una manera como otra de estructurar lo que quería compartir con vosotros. Primero de todo, como decía, el ámbito del hacer, la producción, la poética, que decía Aristóteles. Y son, por tanto, es la primera parte de lo que quisiera compartir, que es la experiencia la experiencia vivida de este Instituto de Innovación y Tecnología, que es una construcción europea que quiere acercarse a la innovación de una manera distinta. Y bueno, las lecciones fueron básicamente 3, ¿no?, que aquí os apunto. Olvido decir que cuando salía del CDTI, pues claro, para mí, digamos, la innovación era sinónimo de empresas, de proyectos, de tecnologías. Y el primer descubrimiento en el EIT es que la innovación va esencialmente de personas. Y esto, que es casi una obviedad, ¿no? De hecho, se empieza a repetir mucho esto, ¿no? En el ámbito digital, lo digital va de personas, se empieza a repetir. Para mí, ya digo, creo que marcó un antes y un después. Pensemos, ¿quién hablaba de emprendimiento hace 10 años en Europa? Una agenda tan presente de emprendimiento, y el emprendimiento es esencialmente la innovación vehiculada a través de las personas. Por eso me refiero a este fenómeno. Ya digo, este fenómeno, esta agenda, no existía, si somos francos, en Europa con la vigencia y la intensidad que tenemos ahora. Hay palabras, digamos, que están muy presentes: ecosistema, acelerar, coworkings. Todo esto ha venido para quedarse, pero insisto, si pensamos hace 10 años, esto no era tan evidente. Pero hay una razón más profunda, ya digo, en este cambio de paradigma, y es lo primero, que a veces se confunde innovación con ciencia, la ciencia con los laboratorios, y terminamos pensando que innovar es esencialmente, digamos, un asunto de probetas, ¿no?, o de instrumentos. Y nos olvidamos en esta cuestión, que en esta aproximación a la innovación, si queréis, que hay que superar desde mi punto de vista, pues que nos olvidamos del efecto o del factor humano de la innovación, que todo esto lo hacen posible finalmente las personas. Y ya veremos que no solamente con conocimiento, sino es también con la parte, digamos, más elegible o más libre, que es la actitud, a la que me referiré más adelante. Pero ya digo, una primera razón para cambiar este paradigma es esto, que en todo esto nos olvidamos de las personas. Una segunda razón es que también, cuando se habla de innovación, nos referimos, incluso cuando se habla de innovación en colaboración, ¿no?, entre la academia, la empresa, etcétera, se habla de innovación, o de una innovación institucional, ¿no?, a través de proyectos donde las instituciones y las personas que trabajan en cada institución esencialmente mantienen su filiación, se cruzan, es verdad, en reuniones de progreso, etcétera, pero no se produce, digamos, un cambio de cultura, si queréis, ¿no?, sino que cada uno sigue, digamos, apostando esencialmente por su misión. Y esto es, desde mi punto de vista, algo que hay que cambiar, y que es demoler esta cultura de silos, y de hecho que está en buena medida, creo yo, cambiando. Y esto es así si pensamos en cuestiones que, ya digo, con la perspectiva de hace 10 años, pues parecen que anuncian un cambio, ¿no?, de paradigma. Pensemos, por ejemplo, en las universidades móviles, en Internet. Esto es algo que, lógicamente, la pandemia ha acelerado. Inversiones privadas para educación digital, una cuestión que antes nos podría parecer que es, digamos, del ámbito público. Hay empresas, Telefónica, por ejemplo, que está apostando claramente por esto, y lo está haciendo con recursos propios. Otra cuestión que podíamos observar es todo lo que tendría que ver con viveros de empresas, con incubadoras, etcétera. Todo esto se está haciendo también desde el punto de vista corporativo. O sea, todas las grandes empresas tienen la convicción de que si no apuestan por esto que se llama innovación abierta, que significa esencialmente apostar por la gente, incluso que no trabaja fuera de la organización, pues el ciclo de vida esperable se está cortando. Y esto es así, ¿no?, cuando se observan los rankings internacionales. Ya digo, todo esto significa una apuesta por la innovación en abierto, por tanto, por el talento, y por tanto por las personas, incluso más allá del perímetro de la organización o de la institución. Y por eso, insisto, creo que un descubrimiento, el primero más importante de esa experiencia, fue este factor humano, si queréis, el factor humano de la innovación.
Y de ahí el título también de esta ponencia, que es que la innovación esencialmente es un deporte de todos y que la innovación o que innovar es cosa de todos. El segundo de los descubrimientos fue que esto, siendo un factor humano, si queréis, o algo tan humano, yo diría casi lo más humano, como es innovar, que es gestionar el cambio, mejorar las cosas, es también la necesidad, digamos, de hacerlo en equipos, en hacerlos en entornos propicios, ¿no? Y ahí veis un poco cómo lo podríamos resumir. El emprendimiento es un deporte de contacto, que precisa de contextos. Y esto otra vez es así, me parece a mí, por lo menos por dos razones. La primera es que hay una parte del conocimiento que viaja con las personas. O sea, no todo se puede leer en los libros, escuchar en Internet, incluso en la era digital. Seguimos reconociendo, yo creo que más ahora, después de la pandemia, lo importante que es todo esto que damos por hecho, el contacto, digamos, próximo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la cultura de equipos, la cultura, digamos, de las organizaciones, pues es algo, digamos, que nos estamos perdiendo, ¿no? Y que echamos, creo yo, de menos todos. Bien, el conocimiento es tácito, viaja con las personas. De hecho, es curioso que un filósofo búlgaro, se llama Polanyi, resumía esto de una manera que a mí me gusta, y es que decía algo así como que sabemos más de lo que podemos decir. O sea, que hay siempre una parte, digamos, que es la cercanía, ¿no? Cercanía al maestro. Pensad, por ejemplo, que pues eso, en una experiencia gastronómica, pues no lo es todo la receta. O sea, siempre hay un toque, ¿no?, que da el maestro y que se aprende justamente con ese contacto. Y esto también es así en materia de emprendimiento. Si pensamos, por ejemplo, en la labor de los mentores. O sea, hay una cuestión que va con las personas y eso, por tanto, exige estar en contacto, exige entornos, digamos, para poner todo esto en relación. Llamemos esto aceleradoras, ecosistemas, organizaciones emprendedoras, etc. La segunda de las razones es que, además de ser necesario el contacto para compartir esa parte del conocimiento, ya digo, no explícito, sino tácito, es que, a su vez, el conocimiento no lo es todo, sino que existe esto que llamamos las actitudes. Y las actitudes son contagiosas. O sea, por tanto, no solo competencias, sino actitudes son contagiosas. Esta es otra razón para reconocer la necesidad del otro y la importancia de estos entornos cercanos y propicios a esto que llamamos innovación y emprendimiento. En Europa, ya digo, podríamos pensar, y esta era también la lógica de intervención del EIT, que teníamos todos los elementos necesarios para innovar de manera disruptiva, universidades de primer nivel, grandes empresas, etcétera, pero había algo que tenía que ver justo con estos intangibles, ¿no?, con la cultura, con la actitud, etcétera, que había no solamente que cultivar, había que desarrollar en las universidades particularmente, y esa es la razón por la que en el EIT se hablaba del triángulo del conocimiento, que eran no solamente empresas y centros de investigación, que es un ámbito de relación que está en la agenda, digamos, de todo el mundo, de todas las políticas que se llamen para la innovación, sino que había también que movilizar a las universidades para educar no solamente futuros empleados o futuros profesores, sino líderes y empleadores también. Y esto es lo que llamamos el fenómeno de la universidad emprendedora, que no significa tener un parque de empresas solo, significa educar de una manera distinta, buscando, ya digo, no solo las competencias, sino también las actitudes, ¿no?, los intangibles. Bien, este es el segundo de los descubrimientos. Ya hemos visto, por tanto, que la innovación va de personas, el factor humano, si queréis, y con esta cuestión relativa a los ecosistemas de emprendimiento estamos insistiendo en el factor social de la innovación. Y luego, por último, en toda esta cuestión, pues hay que reconocer que hay siempre algo que se nos escapa, que es esto que podríamos llamar el riesgo, la actitud, ¿no?, la disposición o digamos, la apertura a experimentar. Y es que todo esto finalmente es un viaje y hay algo, pues ya digo, que sencillamente significa intentarlo. De hecho, podríamos recordar aquí citas, ¿no?, que yo tengo presentes, ¿no? Decía Christiansen, por ejemplo, que haciendo lo correcto, Christiansen, sabéis, es un autor de referencia en innovación disruptiva. Algunos quieren ver en Christiansen el heredero de Schumpeter, padre, digamos, de los economistas de innovación, y Christiansen decía, que murió, por cierto, el año pasado, decía que haciendo esencialmente lo correcto, uno termina o puede terminar por equivocarse.
Esto venía a decir cuando una empresa, cuando se plantea que una empresa para innovar tiene que seguir a sus clientes. Bien, es que si sigues a tus clientes actuales, quizá estás perdiendo también la pista de clientes que hoy no tienen una cuota de mercado importante, pero mañana pueden tenerla, ¿no? Y lo contrario también es cierto, es que a veces equivocándose uno reiteradamente termina por aceptar. O sea que esta es, digamos, la cuestión, la tercera, si queréis, de las cuestiones o de los mensajes, de los aprendizajes del EIT. Y después de esta parte, ya digo, de la acción, del aprendizaje, me gustaría entrar en una segunda parte que también se presenta en el libro, en el capítulo de conclusiones, que sería más introspectiva, ¿no? Buscando de esta experiencia algo, digamos, más general, ¿no? Que se pueda plantear como una, digamos, no una tesis, pero bueno, una propuesta, ¿no? Para abordar esta cuestión de una manera un poco distinta. Y esto es lo que planteo aquí a través de y que da título, por cierto, al libro, a través de lo que llamo innovación fractal, que es esencialmente esto que aquí se apunta, navegar la complejidad integrando la diversidad. Bien, esto, como digo, tiene que ver con la experiencia también del EIT. Era muy compleja esta organización y, de hecho, había muchas vertientes que el director tenía que orquestar. Tenías que gestionar no solamente aguas arriba y aguas abajo, tenías que gestionar también lateralmente y había que reportar al Parlamento, al Consejo, a la Junta de Gobierno, el propio staff, etcétera. Entonces yo encontraba, digamos, incluso un problema en decidir qué temas tenía sentido compartir en qué entornos, porque era, insisto, una gobernanza muy compleja y por eso también fue tan enriquecedora la experiencia. Y en todo eso encontré, casi por azar, una teoría que, bueno, tiene sus años, de las escuelas de negocios, que se llama el marco de valores en competencia, que tenéis en esta transparencia, y que básicamente lo que hace es poner en relación dos tensiones. La primera sería la orientación interna y la externa, y la segunda, la orientación a la flexibilidad o al control. Y esto, que es un marco, como veis, que termina cristalizando en 4 modelos, se usa, de hecho, para diagnosticar la cultura organizativa de las empresas, ¿no? ¿En qué medida las empresas pues, están más orientadas en estos dos ejes a estos 4 cuadrantes que aquí se apuntan? Ya veis que si lo recorremos en el sentido de las agujas del reloj, tendríamos primero aquellas empresas o aquellas, digamos, aquella orientación a la creación, a hacer las cosas, hacer cosas nuevas, ¿no? Hacer cosas en primer lugar, ¿no? Plantearse hacer cosas nuevas sería, digamos, la prioridad. En este entorno podríamos pensar que se trata de crear, como aquí se apunta, y que es una actitud o una orientación característica de sistemas abiertos, capaces de adaptarse, captar recursos externos para la innovación y la creatividad. Si nos movemos en la combinación o en el foco, si queréis, entre la orientación externa y la orientación al control, tendríamos un segundo modo de organización, que sería aquel que está orientado más a metas racionales, competir, poner énfasis en la acción, la planificación, el establecimiento de objetivos y, en definitiva, la eficiencia. El tercer modo sería el control. Hablamos no ya de hacer nuevas cosas o hacer las cosas rápido, sino de hacer las cosas bien. Y aquí hablamos, por tanto, de control mediante procesos internos, de jerarquía, medición y gestión de la información, etc. Y el último de los modos sería este cuarto, que ahí se apunta como se identifica en relación a la colaboración, donde las relaciones humanas se basan en la cohesión y la moral, el énfasis en la formación, en las personas, no aisladamente, sino en sus relaciones internas, sociales y, en definitiva, en poner en común estos intereses. Bien, esto, que puede parecer muy abstracto, a mí me sirvió, de hecho, para reportar. Y encontré que a la Junta de Gobierno del EIT, que era responsable de la estrategia, tenía sentido reportar esas cuestiones que ahí apuntamos en el primer cuadrante, que a la hora de competir el propio staff del EIT tenía que plantearse esta dinámica desde el momento en que, bueno, la propia existencia del instituto podía estar en cuestión. ¿Por qué hacer esto desde Budapest y no desde Bruselas? El control era, si queréis, el foco cuando reportaba, desde luego, al Parlamento, a las instituciones comunitarias, a la Corte de Auditores, etcétera. Y, por último, la colaboración era, si queréis, la esencia de las comunidades de innovación y del conocimiento. Y entonces esto, incluso recuerdo haber hecho algunos reportes de este tipo, incluso coloreando las cuestiones para cada uno de los grupos, digamos, a los que había que reportar. De manera que el director finalmente contribuía también a la gobernanza
de una institución compleja. Y esto, que es ya digo, algo que me sirvió en ese momento, lo compartí también con una coach que tenía, y Paramita se llamaba, y con quien estoy todavía en contacto, y me dijo, oye, esto que me dices tiene mucho que ver con otra teoría, y es una seguidora de Carl Jung, que habla también de 4 formas de pensamiento. Y entonces, esto es lo que tenéis aquí, porque terminé haciendo un test de Benzinger, que lo tenéis también disponible ahí en ese enlace, y que claro, si ahora uno recorre estos 4 cuadrantes, que por cierto no están así necesariamente ubicados en el cerebro, esto es una simplificación, pero si recorremos, en lugar de en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj, esencialmente encontráis el mismo patrón. Lo que ahí llamábamos una organización creativa, aquí le llaman un pensador creativo. Lo que ahí llamábamos una organización competitiva, aquí lo llama un pensador digital. Lo que llamábamos en el marco de valores en competencia una organización orientada al control, aquí se llama estilo de pensamiento operacional. Y por último, lo que llamábamos allí una organización orientada a la colaboración, se llama aquí un pensamiento animado o un pensador animado. Bien, entonces, claro, en este cruce de espejos, ¿no?, podíamos pensar, ¿no?, que hay algo de interés para todo esto, y eso es justamente lo que me planteo en el capítulo de conclusiones. Y, de hecho, para buscarle un cierto efectismo, me planteo este análisis a 3 niveles. Primero, los equipos; segundo, las organizaciones; y tercero, los ecosistemas. Y esto está, como digo, en la base del título del libro, porque ya sabéis que un fractal es una estructura que se reproduce a diferentes niveles. Un helecho, por ejemplo, es un fractal, ¿no? Uno se acerca al helecho y parece una rama, ¿no? Y te acercas a una rama y parece una hoja. Esta es un poco la cuestión, ya digo, por darle un aspecto efectista, ¿no?, fácil de comunicar, la que aquí me planteo, no digo demostrar, pero digo proponer. Si existe dentro de la complejidad del fenómeno de la innovación ciertas regularidades que se reproducen a estos 3 niveles. De manera que podríamos pensar en este marco de valores en competencia, o en estos 4 modos de pensamiento, como si fuera una lente, primero un espejo en el que mirarnos, y ahí encuentro pues que efectivamente cuando hablamos de equipos de nueva creación en empresas, tienes típicamente esas 4 funciones, ¿no? Necesitas la función del CEO, que es el que tiene la visión; la función del Chief Operational Officer, que es el que va a competir; del Chief Financial Officer, que va a poner el énfasis en el control; y por último del Chief Communication Officer, que es el que se va a preocupar más de esta cuestión, digamos, de socializar, de inscribir, digamos, la propuesta de valor en el mercado, etcétera, ¿no? O sea que yo encontraba que, bueno, parece que funciona, ¿no? Parece que resuena esta teoría, o estas 2 teorías, si queréis, en ese nivel de la observación de los equipos, ya digo, como si este planteamiento fuera un espejo. El segundo nivel de observación que me planteo es como si fuera una lente a través de la cual observar las organizaciones. Y ahí encuentro otro profesor de Estados Unidos, pero ya digo, esto no me desanima en absoluto. Las ideas originales a veces, digamos, son compartidas, ¿no? Hay un profesor en Estados Unidos que se llama de Graaf, que plantea esto mismo, ¿no?, de una manera, pues eso, mucho más, digamos, más sexy, ¿no?, podríamos decir. De hecho, habla no solo de 4 funciones, sino que habla de cómo hacer intervenir esas 4 funciones de manera sucesiva, de manera que esto no se vea como una foto, sino que se vea más como una película. Él habla de que para crear un punto de destrucción creativa, algo que otra vez recuerda a Schumpeter, si recordáis, ¿no?, la teoría de la destrucción creativa, habla, ya digo, de hacer intervenir esas funciones de manera sucesiva, de manera secuencial. Primero de todo, digamos, la propuesta de valor, la visión, que sería la característica del CEO y que él llama aquí el artista. Después, el atleta, que sería aquel que le ayuda a competir, ¿no?, a situar, digamos, esto en un entorno operacional. El sabio, que sería el que pone en relación esto con el mercado. Y, por último, el ingeniero, que es el que va a operacionalizar esto desde el punto de vista también de los controles financieros, los procesos, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, parece que esto también, aplicado no ya a los equipos de nueva creación, sino a las empresas, puede tener cierto sentido. Y luego el libro termina también analizando esta cuestión en relación a los ecosistemas, que sería el tercer nivel de observación más complejo,
Y ahí, bueno, es verdad que hay una literatura, digamos, escéptica de que con la acción pública puedan crearse ecosistemas. Es curioso porque ahora todo el mundo habla de ecosistemas, ¿no? Las grandes empresas hablan de ecosistemas corporativos, las universidades hablan de ecosistemas universitarios. Es curioso, ¿no? Pero en ese nivel, ya digo, de los ecosistemas de emprendimiento, para ser más precisos, el gran referente, y en esto algo debo también a CNN, es Daniel Isenberg, que es un profesor de Babson en Estados Unidos, que tiene una de las experiencias, no solo de las publicaciones, que intentan demostrar que un ecosistema también se puede accionar. Es el caso de Manizales, con la metodología de Babson. Y ahí es curioso porque en el paper que publica Daniel Isenberg habla también de 4 etapas. Habla de activar, alinear, gobernar y gestionar. Y encuentro otra vez una cierta resonancia. Bien, con todo esto, ya digo, me atrevo a postular esta teoría. Ya sabéis que, bueno, sería más una tesis, ¿no? Bueno, sí, una teoría porque es una tesis sin la prueba. Pero bueno, con la inspiración, ya digo, de la experiencia vivida. ¿Qué tiene que ver todo esto para el emprendedor? ¿O qué lecciones más profundas podríamos obtener de todo esto para el emprendedor? Lo primero sería el darnos cuenta de un error frecuente que da al traste con muchas empresas de nueva creación. Y es que el creador puede tener, o el fundador puede tener la tentación de incorporar a gente que tiene el mismo perfil. Y esto es una circunstancia que se produce cuando, por ejemplo, pues el fundador viene a sumar entre los primeros efectivos a gente pues, que viene de su misma universidad, de su misma carrera, que son amigos y que tienen los mismos perfiles. Entonces eso funciona bien durante un tiempo, hasta que llega el momento de escalar, como apuntabas al principio, y no se dan las condiciones en el equipo. Y llega entonces el venture capitalist y les dice, bueno, esto estuvo muy bien, pero vamos a poner un equipo profesional que termina reproduciendo estas funciones, ¿no? que se echan en falta, como digo, en el equipo fundador con mucha frecuencia. Esa es una de las lecciones, que podríamos sacar. Y la otra que me parece más profunda es que a la pasión por emprender que caracteriza al emprendedor, a aquel que cree en la visión y en la propuesta que está construyendo, tiene que acompañarse también, desde mi punto de vista, la humildad y el reconocimiento de los propios límites. Esto es muy importante porque, ya digo, detrás de la pasión puede venir también un poco de la ofuscación y pensar que uno es capaz de todo. Y esto existe una evidencia biológica, diría yo, neurológica, que no es así. No es posible. Y esto, ya digo, tiene algo de grandeza. Uno, que puede parecer algo paradójico, ¿no? Reconociendo los límites uno puede terminar siendo más grande, pero es así. Y así lo pienso yo, así también lo he vivido profesionalmente. En la medida que uno reconoce sus límites, invita también a los demás, crea complejidades y reconoce finalmente que necesita de los otros para construir una empresa grande. Esto me parece que es, digamos, el aprendizaje más profundo, ¿no? Y por tanto, el que me gustaría compartir aquí con vosotros, reiterando la tesis de la tesis, si queréis, que sería esta de, para navegar la complejidad es necesario integrar la diversidad. Y la diversidad que hay en un fractal, que es pues, una diversidad, como digo, estructurada, pero que veis que se reproduce a estos diferentes niveles. Bien, con esto termino. Si queréis, la parte expositiva. Tenía un pequeño vídeo que no sé si seré capaz de compartir, me gustaría, porque es de Steve Jobs. Lo tenía aquí preparado, igual lo tengo que buscar otra vez, pero no pasa nada. Porque yo creo que recoge él en 1 minuto y medio, digamos, un aprendizaje profundo que yo no sería capaz de decir mejor. De hecho, lo cito con mucha frecuencia y para asegurarme de que lo escucháis, lo mejor sería, si tenemos tiempo, tú me dices, sería ponerlo ahora. Adelante, claro, sin ningún problema. No se oye el audio, José Manuel.
No se oye el audio. No. Bueno, pues entonces lo que puedo hacer es mandaros el link si queréis por el chat Sí, perfecto. y lo proyectáis si queréis en algún momento ahora antes de que terminemos, ¿vale? Muy bien, sí, porque no se oye. Si lo podéis poner ahora mismo, lo ponemos ahora mismo. Yo creo que sería lo mejor. No lo sé, a lo mejor te pasa exactamente. Y si no, entre tanto, vamos recogiendo preguntas, como tú veas. Del Teams como el de YouTube, pero no Claro. lo sé. A ver, vamos a intentarlo, pero... A ver, yo creo que no lo estáis oyendo, ¿verdad? Lo que os propongo, si le parece bien a José Manuel, es, como dura muy poco, nos lo envió por el chat, que lo pongamos, nos damos un par de minutos y volvemos a recuperar ya el discurso de José Manuel, con lo cual Y así entre tanto vais pensando las preguntas, ¿no? Que tenemos unos minutos Eso todavía. es. Pues venga, cada uno que lo escuche, que dura muy poco. Venga. Oye, José Manuel, ¿me escuchas? Sí, No, claro que digo, sí. al margen de lo que dice Steve Jobs, lo que me gustaría saber es, con la cara que puso Bill Gates, qué es lo que estaba pensando en ese momento. Sí, es una entrevista más larga. Yo no sé si Sí, la he visto en tú la lo has visto, totalidad. pero no se sabe, con la cara que puso, no se sabe muy bien si está absolutamente de acuerdo o si está pensando que es un poco friki el Steve Jobs. Bueno, pues yo creo que ya hemos dado tiempo para que todo el mundo haya podido escuchar este corte. Eh, Efectivamente, yo tengo, de hecho, una pregunta que tiene mucho que ver con la última parte de lo que dice sobre lo que es el equipo, ¿no? Elegir bien un equipo. Esto yo creo que lo sabemos todos. No sé hasta qué punto hacemos esfuerzos por llevar lo que sabemos a la realidad, pero bueno, desde luego es lo más fundamental, no me cabe duda. Pero bueno, yo os pongo mis preguntas, dando paso al resto de la gente que nos está siguiendo y ya si acaso, si hay tiempo, añadiré las mías. Por tanto, vamos allá. Quien quiera, por Sí, favor. si quieres, Senen, para comentar esto que dices, el test este de Betzinger, yo lo puedo compartir también. Es muy práctico, ¿eh? Hay organizaciones, de hecho, que lo usan para identificar a la hora de incorporar ejecutivos que los perfiles son complementarios. O sea Claro. y además es muy gráfico porque te lo presenta de esa manera que lo presentaba yo, con los 4 cuadrantes. Y de hecho, mi coach me decía, tú eres un frontal right. O sea que, ¿sabes? Es algo que podíais hacer como prueba, ¿no? Y yo creo que, de hecho, lo llegamos a hacer también en alguna empresa a la hora de eso, de consolidar el equipo, asegurarnos que el equipo podía ser complementario en ese tipo de esas 4 orientaciones que decíamos, ¿no? O sea que, bueno, es algo más cercano, si quieres, a lo que se podría hacer, ¿no? De fiarse sencillamente de la intuición. Claro. Pues mira, ya que primero, bienvenido que nos lo compartas, pero segundo, ya que has hecho esta referencia, pues entonces voy a introducir yo ese comentario que te quería hacer, que es un comentario pregunta, ¿no? O sea, en el marco de los valores en competencia que ponías, ¿no? Es cierto que las dos dimensiones manejadas y cada uno de los dos valores o dos extremos, si queremos, ¿no? Que tienen estas dimensiones entran en tensión o en competencia entre sí. Y por tanto es verdad que los 4 cuadrantes del modelo, el colaborar, el crear, el controlar y el competir, pues en principio en una organización cabe pensar que están entrando en conflicto o en competencia. Por tanto, pues la organización decidirá dónde se quiere posicionar, si tiene capacidad de hacerlo en todo caso, pero parece como que no pudiera estar en todas partes, ¿no? Sin embargo, y ahí va la pregunta, yo quiero pensar, pero no lo sé, que la respuesta es positiva, pero si uno elige bien los perfiles personales y profesionales adecuados y complementarios, y tiene la capacidad de hacerlo, los recursos, lógicamente, y el acierto a la hora de seleccionarlos, eh, y los pone, lógicamente, en un proceso cooperativo, colectivo,
probablemente se pudiera trabajar en los 4 cuadrantes y, por tanto, pues una organización, a mí me gustaría pensar que el CITES puede, ¿no? Sí. Es decir, que puede crear, que es nuestra principal función, de hecho, es nuestra principal responsabilidad, que puede controlar, que puede competir, que puede colaborar, en definitiva, que no tiene por qué apostar solo por uno de estos cuadrantes y llevarlos todos armónicamente. Sí, sí, es así. Y de hecho, finalmente, aunque hablemos de diversidad, la gestión de estas componentes va a ser necesaria, ¿no? Es verdad que habrá patrones donde hay más orientación. Pensemos en empresas porque están efectivamente compitiendo en un paradigma, en una propuesta de valor que hoy tiene mercado, ¿no? Pues tendrá un sesgo. Si estamos hablando de una empresa que se proyecta más a cambiar las normas, ¿no? A hacer esto que llamamos innovación disruptiva, pues tendrá otro patrón. Esto es así, ¿no? Ya digo, lo interesante de esto es que lo puedes presentar gráficamente, ¿no? Y el mismo ejercicio que tendría que ver con las personas se puede hacer. De hecho, he visto también trabajos en ese sentido en relación a las organizaciones. Las organizaciones que se presentan más con un sesgo en un sentido u otro, o sea, que no son efectivamente excluyentes, ¿no? Al revés, o sea, el mensaje es que hay que integrar esa diversidad para terminar teniendo éxito, para crear las condiciones para escalar. Porque si no, como decía, llegará un momento que se bloquea, o sea, que la máquina no funciona, ¿no? Y luego ahí eso me lleva a otra reflexión que tiene que ver con el libro que espero sacar este año, que sería qué hacer, ¿no? En todo esto, o sea, mejor dicho, cómo orquestar todo esto, ¿no? Entonces, mi experiencia será, la que apunte ahí, será en una doble vía. La primera sería identificar aquellos ámbitos donde hay que crear vehículos nuevos, porque a veces sencillamente se producen tensiones porque no hay entornos o falta un comité o falta un vehículo para identificar cómo gestionar esa gestión. Y la gestión, digamos, la tensión está en el aire porque no se plantea un vehículo a través del cual canalizar esa tensión que finalmente termina siendo una frustración. Esa es una parte de la propuesta que haré en este segundo libro. Y la segunda son las rutinas. O sea, en la medida que hay tantas cosas impredecibles, es fundamental en lo que esté en nuestra mano hacer predecible tu agenda con los demás. O sea, digamos, en lugar de estar persiguiéndonos con el correo electrónico, esto es algo que practiqué en el EIT, practiqué en Red.es y algún ejecutivo me decía, oye, es que esto tiene mucho sentido. Y estoy también practicando en la autoridad portuaria, que es en lugar, digamos, de enredarnos en reuniones interminables, estructuramos la agenda de la semana con pequeños slots. Entonces ahí, digamos, eso es y además con un método doble que es la agenda, digamos, que viene de arriba abajo, la inscribimos los lunes y luego a lo largo de la semana cada colaborador tiene un slot, es un bus que sale donde puede poner las tareas que quiere tocar, más desde abajo arriba. Y ese segmento lo activa o no el colaborador. De esa manera, en lugar de estarnos persiguiendo todo el día, estamos básicamente estructurando las rutinas y agregando ahí también es muy higiénico, ¿no? Porque dice, oye, te tengo que comentar no sé qué. Bueno, es que he dado la ocasión de pensar qué tiene sentido comentar. Entonces, el día antes mandamos un correo electrónico con los bullets que queremos tocar. Entonces, bueno, todo eso ya digo, tiene que ver con esto de la gestión de la diversidad, que no deja de ser, como bien decías, una declaración de intenciones. La segunda pregunta sería, vale, ya lo he entendido, ya he entendido el principio, ¿cómo? Entonces, esta será ya digo, lo que espero desarrollar en este libro que publique este año. Pues lo esperamos con paciencia, con impaciencia, quiero decir. ¿Preguntas o intervenciones? No estoy viendo el chat, no sé por qué. Yo he aprovechado por ahí, entre tanto, para poner el libro, que diría Umbral. Y yo he venido aquí, por cierto, no os lo he enseñado, me parece, ¿no? Pero bueno, la portada ya la habéis circulado vosotros. Sí, la hemos puesto, pues la gente la... Bueno, a todo esto aprovecho para decir esto que puede parecer un cerebro, ¿no? Que es una ambigüedad calculada, es un doble árbol pitagórico. Tú que te dedicas a estas cosas, de hecho es un árbol, digamos, simétricamente reproducido, es un árbol que se construye a través de un triángulo. De manera que del triángulo, como ves aquí, sale un cuadrado y si luego haces esta misma operación terminas con una forma de un árbol pitagórico y esto es lo que se reproduce especularmente en el otro lado. Así que bueno, va implícito esta idea de los fractales aterrizado aquí en un objeto que puede recordar, con mejor o peor fortuna, no lo sé, un cerebro. No lo recuerda, sí. Yo creo que no sé si fue idea tuya, pero la verdad es que la portada es una portada muy elegante, original e inspiradora. O sea,
Pero José Manuel, creo que no te se ve como imagen, ¿no? Puede ser, estás enseñando el libro, pero no te se ve. Bueno, pues vamos a intentarlo. No sé cómo... Yo es que no me veo exactamente, pero... No, yo lo he visto porque he pinchado el enlace que has enviado, entonces Sí. lo veo allí, pero... Bueno, el libro lo conocemos y lo tenemos, pero bueno, me refiero un poco el tema de decir un poco porque no se le ha estado viendo durante la charla, creo. Se vio la presentación, pero el libro no. Eso es. Muy bien, pues si quieres hacer la pregunta. Sí, no sé si hay alguien que quiera preguntar, si no sigo yo. No veo en el chat preguntas. Mira, a mí hay una definición de innovación que me parece la mejor de las que he leído. Es muy simple, es de Ecotec, seguramente la conoces, ¿no? Y innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Realmente me parece una buena definición, ¿no? También he leído alguna vez, y también me parece muy acertada, es más simple y por tanto quizás pues, menos útil, pero la de que, porque hay mucha gente que asocia innovación simplemente con algo novedoso. Y es muy importante asociarle que es novedoso, sí, pero puede ser, de hecho, una novedad local. En otros lugares pudo haberse dado, pero en todo caso es novedoso en un cierto contexto, en un cierto momento, en un cierto espacio, pero sobre todo que tiene que tener éxito. O sea, la innovación sin éxito no es una innovación, es una ocurrencia, es algo que potencialmente podría ser útil, pero hasta que tiene éxito realmente no podríamos asociarle claramente la semántica de innovadora, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve muy claro cuando hablamos de innovación de mercado. Una innovación de mercado, yo creo que esto no, es fácil entenderlo, es algo que ha tenido que tener éxito en el mercado, si no, nadie le asocia, desde luego nadie del mundo de los negocios o del mundo de la empresa, le asocia ese significado. Lo mismo yo lo trasladaría a cualquier campo. Por ejemplo, se habla mucho, y aquí se abusa y se malusa este término de innovación educativa, simplemente para hablar de cosas distintas o intentos de hacer cosas nuevas en el mundo de la educación. Pero ya se habla de innovación educativa antes de medir si ha tenido impacto positivo o no y en qué medida. Es más, muchas veces ni siquiera hay empeño de medir si hay impacto o no. Simplemente parece que el hecho de que sea nuevo pues es bondadoso en sí mismo y por tanto ya está, no hay nada que justificar. Pero bueno, perdón el rollo, porque estoy yendo por las ramas. A donde quería ir es, te pregunto, ¿se puede aprender a innovar? Y si la respuesta es que sí, seguiré con algo más, pero la Sí, pregunta... a mí no me cabe duda. Si pensamos, como yo defiendo, que innovar es cosa de todos. Si pensamos que es una cuestión de especialistas, que es una crítica bastante explícita en el libro, pensamos que es una cuestión de científicos, pues entonces no se podría practicar esto, ¿no? Sí, mira, esto además tiene que ver con algo, son debates que se van sucediendo en el tiempo. He leído en algún sitio también que cuando surgió el primer MBA en Estados Unidos, no recuerdo la universidad, fue al principio del siglo XX, también el debate era el mismo. Si ser empresario, no ya emprendedor, empresario, se aprendía o se nacía. Y porque un MBA significaba eso, la idea de enseñar a ser empresario, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay duda, ¿no?, de que eso es algo que se tiene que aprender, ¿no? Siempre habrá luego una cuestión distintiva, una cuestión que se nos escape, ¿no? Pero eso también hay que aceptarlo. O sea que, digamos, y sería también esto consistente con lo que yo planteo, es que no todo el mundo sirve para todo, ¿no? Incluso a la hora de innovar o de emprender. Pero a mí no me cabe duda de que, de hecho, es verdad también, como dices, que es un fenómeno complejo y que tiene muchas perspectivas, ¿no? Por eso también la parte más sustantiva del libro viene a ser una exposición, ¿no? Quiere ser un caleidoscopio, ¿no?, de perspectivas alrededor de este fenómeno, ¿no? Que yo quiero pensar que tendría que ser un asunto, insisto, no solo de especialistas, tendría que ser un tema que interese a todo el mundo. Porque a mí me resulta útil, tengo que decir, o sea, cuando ya te presentan algunos proyectos o realidades aplicando estas lentes,
qué es innovación disruptiva, pensar dentro, pensar fuera, en mercado, en tecnología, uno termina aprendiendo un poco mejor, navegando un poco mejor todo este terreno, ¿no? Que es inevitablemente el terreno del siglo XXI. O sea, esto es así. Creo que todo el mundo tiene claro, ¿no? Que esta es la revolución permanentemente pendiente de cambiar las cosas, ¿no? Para mejor. Así que a mí no me cabe duda de que algo de esto se puede aprender. Ya digo, siempre habrá una parte que se nos escape, que tendrá que ver, pues eso, con las fortalezas, con la forma en la que somos cada uno, pero eso no lo veo tampoco como un problema, lo veo al revés, como una fortuna. Si es verdad esto que defiendo de que la innovación tiene que ver con todo el mundo y que todo el mundo tiene algo que decir. Que hay que ubicar es el sitio o la función donde cada uno, no solamente, como dice Jobs, termina haciendo lo que debe, sino termina haciendo lo que puede, porque le encanta lo que hace. Bueno, este es el tema. Claro. Pero si se puede entonces aprender a innovar, se debe enseñar. Eso está claro. Porque los innovadores, las personas innovadoras, en definitiva, son personas que acaban, no sé si aportándose a sí mismo mucho, eso dependerá de cada caso, pero desde luego al conjunto de la sociedad no me cabe ninguna duda, ¿no? Por lo tanto, si se puede aprender a innovar, tenemos el deber de enseñar. Pero ¿cómo? ¿Cómo se enseña a innovar? Porque a lo mejor eso es el objetivo en parte de tu libro, de tu nuevo libro, ¿no? Entonces todavía lo estás reflexionando, pero tú, ¿cómo se podría enseñar esa parte que es más formalizable? Porque como dices, efectivamente, hay elementos también para ser científico, ¿no? Hay Sí. elementos que dependen, que son de un aprendizaje más informal, menos pautado, Sí. menos predecible, que tiene que ver también con el contexto familiar, personal, incluso en una parte, no me cabe duda, tendrá que haber componentes genéticas que ayudarán. Pero vamos, hasta donde Sí, sabemos. hay bueno, en la parte, o sea, para ser también consistentes con lo que hemos estado viendo, ¿no? Hay una parte de conocimiento explícito que se puede transmitir con más seguridad. Ahí quería hacer también un apunte, porque incluso en lo que se llama la gestión de la innovación hay también un cambio digamos, de la caja de herramientas está cambiando. O sea, de hecho, hay un libro que cito también, ¿no? De mi director de tesis, Gonzalo León, al que conoces también, Julián Pavón y Antonio Hidalgo, que se llama La gestión de la innovación en las organizaciones, ¿no? Tiene ya 10 años. Pero es que es un libro, claro, que habla de la gestión de los proyectos, la propiedad intelectual, en fin, pues la disciplina económica. Es un poco, si quieres, el paradigma del MBA aterrizado en el ámbito de la innovación. Y todo esto ha cambiado radicalmente. O sea, ahí cuando hablamos de la gestión de la innovación estamos hablando de Agile, de Design Thinking, de Blue Oceans. O sea, el toolbox es nuevo, incluso el vocabulario es nuevo. Entonces, esa sería la parte relativa al conocimiento explícito. A mí me gustaría ver, como estás apuntando, que en las universidades empiecen a incorporar esto, pero ojo, no en las facultades de economía, o sea, con carácter transversal. Si estamos de acuerdo en que el mundo tiene que ver con lo que podamos mejorar, yo creo que a un ritmo mayor, ¿no?, del que estamos viendo, y que todo el mundo se tiene que aplicar a esto, debería ser una componente transversal, esta que se pueda formalizar. Insisto, no como con una aproximación canónica y tal, de escuela de negocios, no, con una aproximación nueva y presentar esto pues de una manera, digamos, actual, ¿no? Eso en la parte que tiene que ver con el conocimiento explícito. Y luego hay, inevitablemente, una parte que tiene que ver con el conocimiento tácito, con el que va con las personas. ¿Y eso cómo se aprende? Por el ejemplo y por la práctica. Entonces, no hay más remedio. O sea, que a innovar hay que aprender innovando. Y entonces, pues, incluso, fíjate, hasta en las escuelas de negocios, esto es algo que damos por hecho, el método de caso. O sea, finalmente estamos aprendiendo de la práctica. O sea, en las escuelas de negocio un gran, digamos, un cambio se indujo por eso, ¿no? Por la introducción del método de caso, ¿no? Que significa aprender en la práctica, aprender de otros. Y aquí yo creo que tiene que producirse algo parecido. Sería bueno, ya digo, que esto no fuera un discurso hueco, sino aprender de ejemplos, lanzar estos ejemplos a los alumnos, en fin, incorporar también en los currícula de las universidades pues algún tipo, digamos, de flexibilidad adicional, ¿no? Ahí yo recuerdo en el EIT había universidades que se planteaban que el proyecto fin de carrera era crear una empresa, ¿no? O sea, era, no sé, eso ya es como decir, bueno, el proyecto no va a ser de escribir, ¿no? Va a ser hacer.
Entonces, bueno, pues eso es tremendo, ¿no? Digamos, en términos de potencia. No me atrevo a decir que tenga que ser la norma, pero yo creo que este es el camino, si podemos resumir, ¿no? O sea, por una parte, conocimiento explícito con una nueva perspectiva de técnicas, metodologías de innovación que están saliendo y que están en los periódicos. Y esto está pendiente de aterrizarse un manual de segunda generación, ¿no? Y la segunda cuestión es, como decíamos, con un carácter transversal, pues algún tipo de práctica, etcétera, que se pueda generalizar para que los alumnos aprendan de los que saben. Por ejemplo, me gustaría, Senen, que las universidades españolas también incorporasen eso que en Estados Unidos se llama el pre-academic, que es la persona que ha estado en la empresa y que termina siendo académico al final de su carrera. O sea, eso sería fantástico, creo yo, ¿no? Cambiaría muchas cosas. Hay ejemplos en Estados Unidos. Eric Blank, ¿no? Steve Blank, que es el padre del intelectual del Lean. Este hombre es un pre-academic. Pero es que Daniel Isenberg también fue otro pre-academic, Jerome Engel. O sea, hay muchos académicos de prestigio en Estados Unidos que han hecho su carrera profesional en la empresa y terminan siendo profesores. ¿Por qué? Porque tienen mucho que ofrecer. Entonces, esto no está aquí, ¿no? Con la vigencia. Entonces, eso sería no ya colaborar con las empresas, sino introducir el emprendedor en residencia en la universidad. Y eso yo creo que cambiaría. Si esto es tácito, cambiaría mucho las cosas. Tener una vía para incorporar también ejemplos vivos, ¿no? de emprendimiento dentro de las aulas. Sí, sí, mira, hay creo que una pregunta a la que voy a dar paso ahora, pero al hilo de esto que comentabas, yo ya me daría con un canto en los dientes si la Universidad Española realmente usase la figura bien del profesor, la profesora asociada con ejercicio profesional externo y que la incorpore de modo intensivo, digamos, a las aulas. Ya no estoy pensando en que puedan efectivamente, después de hacer una carrera de éxito profesional, pues acabar de académicos, pues eso habrá algún caso, pero es realmente anecdótico. Pero al menos si aprovecháramos todo ese conocimiento de las personas que están con altísimas responsabilidades y, digamos, en el mundo de la empresa, en principio, resolviendo problemas sobre los que nosotros aquí teorizamos, pues ya eso sería fantástico y me temo que aún vamos a tardar un tiempo en darnos cuenta del valor que esta gente tiene, ¿no? Yo, fíjate, en Babson, donde he estado en diversas ocasiones, tú allí también coincidimos una vez en uno de aquellos cursos que hacía Red Emprendia. En la última vez que estuve haciendo una estancia allí, cada semana se organizaba en el campus de modo abierto, casi cada semana, encuentros con empresarios y emprendedores de enorme éxito que iban allí a dar seminarios, clases de modo completamente pro bono. Y en algún caso, yo recuerdo una vez, por ejemplo, un tipo que tenía una empresa que era de él, que había montado él, que era un unicornio. Era una empresa que está valorada en varios miles de millones de dólares. Pues allí estaba, pero con tiempo, ¿eh? Es decir, no era la típica charla de media hora, sino casi un seminario, hablando con la gente, contestando todo tipo de preguntas, cosas súper prácticas, dando su tarjeta a la gente, poniéndose a su disposición. Bueno, son cosas que desgraciadamente, pues aquí, no sé si porque el mundo yo creo que es un problema a dos partes, ¿no? Es un problema de que hay un distanciamiento que por fortuna se está corrigiendo, pero quizás pues la universidad todavía, no es que recele, pero todavía no ve a lo mejor pues el valor de este tipo de personas en nuestras aulas con frecuencia, y al revés, el mundo de la empresa pues cree que nosotros somos ajenos a veces a lo que nos puedan aportar o que los que nos pueden aportar pues a lo mejor no es demasiado valioso, no lo sé. Pero bueno, en fin, mira, hay una Iñaki Luaces, que es técnico en el CITIUS de gestión del conocimiento y apoyo a la transferencia, nos dice, innova más quien más dinero tiene o quien más recursos tiene. Supongo que, porque el dinero son recursos también, supongo que recursos de otro tipo, humanos o... Sí. Bueno, esto es una buena descripción del problema que tenemos aquí, que se plantea ya en los mismos términos, ¿no? Primero, esto de la I+D+I,
porque en el libro, yo, digamos, me atrevo a decir que hay que terminar con este término, que es la cristalización más clara de lo que se llama el modelo lineal. Pues ponga usted dinero en la I+D y tendrá innovación. Hay otras vías para hacer innovación que no son muy costosas. Si hablamos de innovación no tecnológica, se trata o en modelos de negocio, organizativa, en marketing, lo que dice el manual de Oslo, no necesita unos grandes recursos, lo que necesita es ingenio. Entonces la respuesta sería a esto, y en Europa también esto es parte del problema, ¿no? Que decimos, a ver, innovación, ¿qué subvenciones hay? ¿No? Entonces es automático. Es como, digamos, cuando decimos innovación muchas veces queremos decir subvención. Entonces, este es el cambio, ¿no?, de cultura que tenemos que operar. Pensar que innova quien siente la necesidad. Del mismo modo que las empresas no se orientan a la ganancia, se orientan a las expectativas de negocio. Esto es así, ¿no? Yo recuerdo empresas en Cedeti incluso, ¿no?, que venían y decían, no, si es que yo no quiero ayudas a la I+D, yo quiero negocio. Entonces, claro, todo esto tiene que ser un medio, ¿no? Y a veces podemos terminar confundiendo las cosas, ¿no? Hay algo siempre de positivo, ¿no? Ahora con esto del maná, de los fondos estructurales, pues parece que esto empieza a estar en las agendas de todo el mundo. Y eso me parece que puede ser parte de la oportunidad, ¿no? Pero eso, convencidos de que es lo que hay que hacer, que no es una cuestión de captar. Por cierto, la subvención tiene ese problema, y es que como te lo pagan, puedes terminar haciendo cosas que no te interesan. Y, por cierto, al final terminas dedicando al equipo a eso y no a otras cosas. O sea que, bueno, esto es algo, ya digo, esto es algo que me gustaría ver con otros ojos, ¿no? Bueno, para ser un poco más correctos, habría también que recordar que no todos los tipos de innovación exigen la misma intensidad, ni en recursos ni en financiación. O sea, ya desde Pavitt, en los años 80, que es el paper más citado en estudios de innovación, pues ya sabemos que son 4, como mínimo, las fuentes de innovación. Si hablamos de empresas basadas en ciencia, pues sí, puede tener sentido que la intensidad de las ayudas, etcétera, sea mayor, que hay el fallo de mercado, en fin, estas cosas, ¿no? Pero luego hay otros modos, ¿no? Empresas intensivas en escala, dominadas por los suministradores, etcétera, ¿no? Son 4 los modos. Y por no hablar, como ya lo apuntaba antes, de lo que se entiende por innovación tecnológica y no tecnológica, según el manual de Oslo, ¿no?, que es básicamente son procesos, marketing, organización, modelos de negocio, etcétera, ¿no? O sea, bueno, yo digo, pero la respuesta sintética sería que no innova más el que tiene más dinero ni tiene más recursos, sino el que tiene la necesidad más clara. Eso creo que es. Por cierto, en el libro también hago una propuesta, ¿no?, que esto sería lo que tiene que ver no solo con la innovación, sino con el emprendimiento, que es emprender es la disposición para asumir cambios. Y por tanto, para iniciar algo, ¿no? Es emprender, ¿no?, que es una función, no es exclusiva del emprendedor. Se puede ser, como bien sabes, profesor emprendedor, se puede ser político emprendedor, o sea, es más un adjetivo que un sustantivo, desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, y con esto yo creo que da una respuesta larga a una pregunta interesante y más corta. No, pero muy interesante tu respuesta. No sé si hay alguna pregunta más, porque al final lo que no me gustaría es ser yo el que está continuamente interaccionando contigo, porque además yo tengo muchas oportunidades, por fortuna, para poder hablar contigo y intercambiar estas opiniones, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, parece que no, José Manuel. Este mundo en 2D en el que vivimos es otra de las cosas que hace que al final nos recluye muy adentro de nuestros despachos, y aunque tengamos un ventanuco por el que nos entra algo de luz, digamos, intelectual y también sale, claro, pues nos inhibe bastante. Entonces, bueno, yo creo que, no sé si quieres añadirnos algo más, pero yo sí quiero agradecerte enormemente, pues, el tiempo que nos has dedicado. En fin, es enormemente un privilegio poder contar con alguien que tiene la experiencia y el recorrido que tú has tenido, ¿no? Pero al final, ya solo lo del EIT, que por cierto, cuéntanos, porque a lo mejor brevemente, no te quiero consumir mucho más tiempo, pero es probable que mucha gente o algunos de los que nos están oyendo no sepan realmente del EIT.
porque así Sí, como a todos nos suena muchísimo y tenemos más o menos claro lo que es el ERC, lo que es el programa Marco, en fin, el nuevo programa Horizon, todas estas cosas más o menos nos vienen casi cada día, nos asaltan casi cada día. Pero lo del EIT, yo noto que la gente no sabe en muchos casos ni sí, es siquiera. verdad. Es Entonces, verdad. Bueno, el EITE fue una construcción de Barroso, porque en la revisión intermedia de la estrategia de Lisboa, si recordáis la estrategia de Lisboa de 2010, pues ya se veía que Europa no iba a camino de ser la economía más competitiva basada en el conocimiento del mundo. Y entonces, en medio del debate en el Parlamento, por lo visto, él propuso, de manera, no se sabe si calculada o espontánea, que hacía falta algo parecido al MIT, que en Europa necesitaba un instituto como el MIT. Y finalmente eso, que sorprendió a muchos de la propia comisión, llevó un cierto tiempo de cristalizarse. De hecho, en la tesis que defenderé este mes de febrero, pues me refiero a los pocos papers que hay de aquella gestación del EIT, que duró 3 años, porque no se entendía muy bien y esto finalmente iba a ser una universidad, porque el MIT, como sabéis, es una universidad. Europa, no, esto no va a ser una universidad, algunos esperaban que sí lo fuera. Fuera una universidad, digamos, de nuevo cuño, ¿no? En algún lugar de Europa del Este. Terminó siendo más una agencia para movilizar a las universidades, puesto que ya había algunas, además, que estaban en esta idea de emprender, ¿no? De educar en el emprendimiento, ¿no? Era el caso, pues, del Imperial College en Reino Unido, del KTH en Suecia, de las universidades también suizas, en fin, y terminó siendo una agencia para movilizar a las universidades. ¿Cómo? A través de lo que se llamó el triángulo del conocimiento, que significaba crear comunidades donde se asociaba de manera estratégica no ya a las empresas y a los centros de investigación, sino también a las universidades, no como agentes de investigación, sino como agentes de educación. Entonces, bueno, finalmente el EIT lo que hace es otorgar unos incentivos para que esta transformación de las universidades hacia un modelo más emprendedor pues se pueda acelerar. Es verdad que Europa no sigue sin tener, digamos, un modelo de innovación y por eso, entre tanto, yo dejé el EIT en 2015 y, entre tanto, se ha gestado también el Consejo Europeo de Innovación. En el diseño del EIT teníamos la idea de que, le llamábamos de otra manera, la llamamos Academia de Emprendedores. Teníamos la idea de que el EIT tuviera un fondo, un grupo de inversores, de venture capitalists, etcétera, que ayudara a que los emprendedores que educaban las universidades terminaran construyendo sus empresas y financiándose con este instrumento de la Academia de Emprendedores, ¿no? Y federando ahí pues, el capital riesgo, etcétera, que está. A mí me sorprendió después que este EIC se monta paralelamente. De hecho, ahora mismo en enero he visto que han firmado un convenio entre el EIC y el EIT, porque la idea era que el EIC estuviera dentro del EIT, que fuera de manera que la burocracia también, digamos que los emprendedores no tuvieran que ir a dos ventanillas, ¿no? Pues bueno, ha llevado un tiempo, fue el comisario Moedas quien puso en marcha el EIC y ahora ya digo, este mes firman un convenio, ¿no? Claro, ya se han aprobado las perspectivas financieras para los próximos 7 años, entonces que los dos vehículos van a tener su financiación y por eso se firma ahora. Esto lo sabe quien ha estado dentro, no se firma antes, que sería mandar un mensaje, digamos, inoportuno, ¿no? Quizá no queden, cuando termine el programa marco actual, el Horizonte Europa, no queden los dos vehículos, ¿no? Y tenga que integrarse uno en el otro. Así es como lo veo. Los papeles son complementarios. El EIT trabaja más lo que podría ser la infraestructura, las comunidades, la provisión de conocimiento desde el punto de vista de educación para el emprendimiento. El EIC va buscando más lo que son las empresas que hay que escalar. Con una financiación importante, ¿no? Ahí hablamos de... Y además, por cierto, no solo financiación, sino que es capaz también de tomar participación en las empresas. El discurso de Mariana Mazzucato, del Estado emprendedor. Y ahora que se habla tanto de la soberanía tecnológica, entonces es muy interesante que el EIC va a tomar participación en empresas que se consideran estratégicas, ¿no? Porque ya sabéis que otra parte del problema en Europa era que creábamos muchas empresas y muchas de ellas a la hora de escalar terminaban yéndose a Estados Unidos o en manos de alguna corporación estadounidense que la adquiría, ¿no? El caso de Spotify, en fin, muchas empresas, ¿no? Unicornios europeos que han terminado así. Entonces, el EIC se va a plantear no solamente financiar, sino también tomar participación. Y, de hecho, he leído también que han hecho ya una primera, digamos, toma de decisión en ese sentido. No recuerdo el número de empresas. O sea que, bueno, podríamos en lo positivo decir que Europa es
entorno de experimentación en políticas de innovación, por ponerlo en positivo. Tendremos que terminar cristalizando esto en un esquema que sea un poco más estable, ¿no? Hay otro libro también, para quienes tengáis interés, que os podía copiar en el chat antes de terminar, que es de un think tank en Europa que se llama CEPS, que me invitó a hacer un trabajo que firmamos al final colectivamente y donde se hace una propuesta justamente para simplificar la política europea de innovación hacia un esquema holístico. Y entonces este libro está en inglés, lo podréis leer también si tenéis interés en esta materia, ¿no? Aunque ya digo, esto es un tema que queda en el aire hasta que se vuelva a hablar del siguiente programa marco en 7 años. O sea que por el momento van a quedar las cosas así. Te doy la razón también en que, claro, la expectativa de crear algo parecido al MIT se ha quedado un poco lejos, ¿no? Esto tenemos que ser honestos, ¿no? No se conoce mucho el EIT. De todas formas, es un tema interesante. Y ahí un poco una pregunta que te hago. Ahora tenemos la suerte aquí en Alicante. Aquí yo, como he comentado antes, me conectaba desde Elche y tenemos la suerte de tener a José Manuel cerca, ¿no? Entonces, pero una pregunta que sí que creo que es interesante, al final nos tenemos que quedar con deberes o trabajos que poder hacer, ¿no? De cada una de las cosas. Si no nos movilizamos, podemos cambiar poco las cosas, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer un poco las empresas o las organizaciones empresariales claro, para atraer más un poco lo que se ha pensado como el EIT, acercar esa agencia a cosas concretas que podamos hacer nosotros? Porque ahí lo que has comentado es que el objetivo final, al final de la agencia, es mover las universidades, ¿no? A acercarse más a la empresa, pero podemos hacer algo para que en los territorios, esto lo comento un poco como territorio, podamos desarrollar cosas de las que se han planteado en el EIT y que aquí se pueda hacer alguna cosa más. Te refieres más a las políticas regionales, ¿no? Si lo entiendo bien. Bueno, yo lo digo que al final, si no te pones deberes a uno mismo, y yo te lo digo como empresa, pero al final estás en organizaciones empresariales y estás en un territorio, ¿no? Es decir, pero claro, al final yo creo que es un tema muy importante de que lo que esté trabajándose en el IT, pues cuanto más se haga más cerca, yo creo que puede ser más interesante, ¿no? Entonces, es decir, ¿podemos hacer algo concreto para mover las cosas que se están pensando y planteando desde la IT? Yo creo que, mira, lo que hacen falta, aunque yo ya lo sabes bien, estoy todavía aterrizando aquí, ¿no? Conociendo, etcétera. La verdad es que muy ilusionado porque creo que se dan todas las condiciones. O sea, me parece que hay como un consenso emergente, ¿no? Que puede ser un lugar y a veces las mejores ideas vienen de la periferia. O sea, que es en los sitios más inesperados donde justamente encuentras más disposición a hacer las cosas porque, como ya lo dices, es donde más necesidad hay, ¿no? Yo creo que aquí, si me permites un poco la sugerencia, lo que sería muy bueno serían empresas que conectaran los puntos, ¿no? Que facilitaran también contactos, etcétera. O sea, más allá de empresas, digamos, que desde luego estén a lo que tienen que estar, empresas, digamos, que ayudaran un poco a orquestar el ecosistema, ¿no? Y establecieran esos vínculos, ¿no? Eso es algo que desde la autoridad portuaria vamos a trabajar, porque nos interesa ese tipo de agentes facilitadores y crear una comunidad de propósito. O sea, no ya una comunidad de innovadores, sino una comunidad de propósito. Y entonces ahí hay empresas, y quizá la tuya está entre ellas, que puedan servir en ese tipo de... O sea, en esa idea de crear sinergias y crear sinapsis, ¿no? De una manera estructurada, facilitar las cosas. Yo creo que esto es muy necesario. En otros lugares es que casi ni se plantea, ¿no? Porque, bueno, la gente viene, ¿no? Estoy pensando en el CDTI, que había ahí pues una legión de consultores que te montaban los proyectos, que iban, que venían. No sé, a mí me ha resultado siempre muy bien alimentar ese tipo de relación con empresas de ese perfil, porque también el que tiene que accionar pues se encuentra como amplificadores, o sea, son antenas finalmente. Imagina que, por ejemplo, aquí construyamos relaciones de ese tipo desde el puerto. Pues vamos a llegar más lejos que si intentamos hacerlo solo nosotros. Y en el CDTI, por ejemplo,
todo el mundo está tan orgulloso del reequilibrio de la participación española en el programa Marco. Bueno, eso responde a una época en la que nos planteamos eso. La gente salía con el Zenit debajo del brazo, 15 millones de euros, y yo tenía mucho miedo, y el equipo, en que no hubiera un efecto de sustitución en el programa Marco. Entonces logramos, fíjate, a pesar de la lluvia de millones entonces, de que todo el mundo se apuntara también a la I+D comunitaria. Y eso lo hicimos en gran medida con ese tipo de incentivos y de relaciones. Citábamos a este tipo de empresas, les ofrecíamos una relación preferente. En fin, algo de esto me está comprometiendo también a lo que tendremos que hacer desde aquí. Pero en respuesta a tu pregunta, creo que ese perfil de empresas es muy necesario, y en territorios así por explorar o en los que hay que crear una masa crítica, pues puede ser también muy oportuno, ¿no? Desde la otra parte. Muy bien. ¿A qué se dedica tu empresa, Joaquín? Bueno, somos desarrolladores de software. Nosotros llevamos 35 años como empresa de tecnología y lo que siempre marcamos, ¿no? Decir que está muy bien que se utilicen las tecnologías, pero si esas tecnologías las fabricamos aquí en España, pues realmente podremos llegar a ser exportadores, y además esa tecnología estará más adaptado al tipo de empresas que hay aquí, ¿no? Y hay un poco un reto que es con los que ha empezado José Manuel. Es el tema el problema del tamaño, ¿no? Es decir, que es difícil de que crezcan las empresas, ¿no? Y es un reto, por ejemplo, nosotros como Clave-I es un reto, es decir, somos 70 personas trabajando en tecnología, pero sabemos que no somos nada, bueno, o ya somos más, porque hemos cogido también otro camino que al final viene a ser esto, es decir, es que hay que crecer de alguna forma, porque quien no crece decrece, ¿no? Entonces, ahí vamos ¿Y en cómo se esa llama? lucha. ¿Cómo se llama la empresa? Clave-I. La clave informática es ahí, que de alguna forma empezó de informática como apellido, pero ha ido evolucionando. Hablamos de la I, que ya es de innovación, y ahora de alguna forma un poco con una vocación de que sea de internacionalización. Entonces es ahí que va evolucionando, es decir, porque creo que las empresas tienen que ir evolucionando. El clave I. Empezamos siendo clave informática. Pero bueno, sigue siendo lo mismo, pero al final un defecto que de alguna forma no pudimos registrar el dominio clave informática, tuvimos que registrar el dominio clave I, y entonces nos da juego a que esa I podamos ir utilizándolo, y al final ha sido la marca, ¿no? Mira, oye, pues no hay mal que por bien no venga. Correcto. A mí me gusta mucho más clave I que clave informática, ¿eh? Sí, sí, hombre, pero hace 35 años era otra cosa, ¿eh? Ya, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, oye, pues fantástico. Bueno, nada más. José Manuel, reitero el agradecimiento en nombre del CITIUS. Por cierto, Joaquín, cuando quieras conocernos, Sí, sí. estás invitado también a venir por aquí cuando las cosas vayan un poquito mejor. Y mientras tanto, si para alguna iniciativa consideras que el CITIUS puede ser útil para tu empresa, pues encantados, ¿eh? Estamos en contacto. Seguro que la atenderemos con mucho cariño. Bueno, nada más, José Manuel. Bueno. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, y está claro que tan pronto se pueda, te reiteraremos la invitación, pero ya para que estés aquí físicamente y podamos, en fin. Pues nada, encantado. Además que es que lo tengo pendiente, porque es que de CITIUS para mí es un nombre y una persona. Bueno, esto tiene que pues cambiar. Aquí, somos más de 100 personas aquí. Exacto. Además con perfiles muy diversos. Yo creo que aquí, por eso te insistí en el tema, aquí cumplimos los 4 cuadrantes y por eso somos un gran centro. Así que queremos que nos conozcas y que conozcas. Oye, mira, por correo electrónico os voy a mandar el test de Betzinger para que lo haga la gente. Son 5 minutos. Muy bien. Y así dejamos un poco la cuestión viva. Quizá cuando vayamos por ahí podamos hacer un taller o algo así. Para ser coherentes, del discurso, o sea, de las musas al teatro. O de la teoría a la práctica. Te tomamos la palabra, quedamos emplazados. Y Joaquín Garrido, un placer contar contigo y también lo mismo. Tienes invitación permanente para venir cuando quieras. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego. Pues venga, Chao. hasta luego y cuidaros mucho. Chao.